Buenas tardes. Siendo las 13 horas con 20 minutos del 5 de septiembre de 2019, se da inicio a la sesión pública de resolución del Tribunal Electoral de Veracruz convocada para esta fecha. Secretario General de Acuerdos, verifique el quórum legal y dé cuenta de los asuntos a analizar y resolver en esta sesión pública, por favor. Con gusto y conforme a sus indicaciones, magistrado presidente. Están presentes, además de usted, la magistrada Claudia Díaz Tablada y el magistrado Roberto Eduardo Sigala Aguilar, integrantes del Pleno de este organismo jurisdiccional. Por tanto, existe quórum para sesionar de conformidad con lo establecido en el artículo 412, fracción primera del Código Electoral del Estado de Veracruz y artículos 20 y 23 del Reglamento Interior de este Tribunal Electoral. Los asuntos a analizar y resolver en esta sesión pública son 68 juicios para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano y un recurso de apelación con las claves de identificación, nombre de los actores y autoridades responsables precisados en el aviso fijado en los estrados y en la página electrónica de este tribunal, con la precisión de que el asunto general número 6 de este año ha sido retirado de la lista de asuntos a analizar en la presente sesión pública. En la relación de los asuntos programados para esta sesión, magistrado presidente, magistrada, magistrado. Gracias, secretario. Compañera magistrada y magistrado, se encuentran a su consideración el proyecto del orden del día con los asuntos que se proponen para su discusión y resolución. Si hay conformidad, sírvanse manifestarlo de manera económica, por favor. Compañeros magistrados, el orden del día ha sido aprobado. Secretario José Luis Bielma Martínez, dé cuenta conjunta con los juicios para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano números 647, 686 al 692, 696, 737, 738, 763 y 766, todos de este año, turnados a la ponencia a cargo de la magistrada Claudia Díaz Tablada. Con su autorización, magistrado presidente, magistrada, magistrados. Me permito dar cuenta en su orden con los juicios ciudadanos 647 y 686 al 692 del municipio de Tlachichilco y 766 del municipio de Emiliano Zapata, en los cuales los actores, en sus calidades de autoridades auxiliares, reclaman de los ayuntamientos referidos el pago de una remuneración adecuada por el ejercicio de sus funciones según se precisa. En primer término, en los juicios 647 y 686 al 692, se propone declarar la acumulación de los mismos por existir conexidad de la causa. En ese sentido, en los juicios 647 y acumulados y 766, la ponencia propone la inoperancia de los planteamientos hechos valer ante la actualización de la figura denominada eficacia refleja de la cosa juzgada, atento a que, en los juicios ciudadanos 442 y 462 del índice de este tribunal, con motivo de los mismos planteamientos de diversos actores, ordenó a los ayuntamientos de Tlachichilco y Emiliano Zapata el pago de remuneraciones con efectos extensivos a todas aquellas personas que ocupen los cargos de agentes y subagentes municipales en dichos municipios respectivamente, por lo que los hoy actores se tornan en beneficiarios de las consecuencias de dichos fallos. Ahora bien, en el juicio 696 correspondiente al Ayuntamiento de Guayacocotla, la propuesta es declarar fundada la aludida omisión, pues constitucionalmente los accionantes tienen derecho a recibir una remuneración por el desempeño de sus cargos, y de actuaciones se acredita que en el presupuesto de egresos 2019 el cabildo respectivo omitió establecer alguna partida presupuestal para tal efecto. Asimismo, el proyecto explica que no es dable ordenar el pago de las remuneraciones relativas al ejercicio 2018, dado que se trata de un presupuesto ya ejercido que no contempló esa partida. Empero, lo procedente es que se reciba un pago a partir del 1 de enero del presente año. En ese sentido, se propone ordenar al ayuntamiento atinente contemple el pago de una remuneración en los términos precisados en el apartado de efectos del proyecto, que entre otros parámetros se fija que el mismo no sea inferior a un salario mínimo diario, vinculando además al Congreso del Estado para su cumplimiento. Enseguida,
doy cuenta con el proyecto de sentencia de los juicios identificados con las claves 737 y 738, promovidos por Eduardo Pozos Pérez y José Sabino Miguel Valdivia Pozos, en sus calidades de regidores primero y segundo del Ayuntamiento de Jico, Veracruz, en contra de la omisión de dicho ayuntamiento de pagarles de forma completa los emolumentos derivados del desempeño del cargo que les corresponde durante el año 2019. La propuesta califica de fundada dicha omisión en virtud de que de las constancias que obran en autos se advierte que a la fecha el referido ayuntamiento dejó de cubrirles dichos emolumentos, por lo cual es que se declara fundada la omisión. A continuación, se da cuenta con el proyecto de sentencia emitido en el expediente del Juicio Ciudadano 763 del año en curso, promovido por Luis Antonio Hernández Díaz, Jafet Hilario Dávila y Marcos Fernando Pedrosa, en su carácter de militantes del Partido Acción Nacional, en contra de la resolución dictada por la Comisión de Justicia del Consejo Nacional del PAN en el expediente del juicio de inconformidad 26 y acumulados, en la cual se desestimaron por infundados los agravios planteados en contra de la sesión de 27 de enero realizada por el Consejo Estatal de dicho partido, a fin de elegir a la Comisión Permanente Estatal. Al respecto, la ponencia propone sobreseer el juicio ciudadano de referencia al actualizarse la causal de improcedencia prevista en el artículo 378, fracción cuarta de dicho ordenamiento, en virtud de que fue presentado fuera del plazo previsto para ello. Lo anterior, dado que si bien es cierto, como lo plantean los actores, la notificación de dicha resolución practicada por el órgano partidista por medio de estrados de 8 de julio resultó ilegal. También lo es que el 30 de julio el personal de este órgano jurisdiccional nuevamente notificó a cada uno de los actores la referida determinación en el domicilio señalado para tal efecto en los juicios ciudadanos 405 y su acumulado 441, entregándoles copia certificada de dicha resolución remitida por el órgano partidista para dar cumplimiento al fallo de 23 de mayo, la cual constituye el acto que se pretende combatir en el medio de impugnación que nos ocupa. De esta forma, el plazo de 4 días hábiles previstos en el artículo 358 del Código de la Materia para la interposición de la demanda a partir del día siguiente a aquel en que se tenga conocimiento del acto impugnado transcurrió del 31 de julio al 5 de agosto de la presente anualidad, mientras que la demanda se presentó ante este órgano jurisdiccional el 6 de agosto, por lo que se llevó a cabo de manera extemporánea. Lo anterior, sin soslayar que los actores se hacen conocedores de dicha determinación el 31 de julio del año en curso y que a partir de dicha notificación contabilizan el plazo para la interposición de la demanda, ya que, como se razona en el proyecto, dicha notificación no puede tenerse como base para computar el plazo aludido, por haberse actualizado con antelación el otro supuesto previsto por la ley para ese objeto. Por estas y otras consideraciones precisadas en el proyecto, se propone confirmar la notificación realizada el 30 de julio del año en curso dentro del expediente del Juicio Ciudadano 405 y su acumulado, y asimismo sobreseer el medio de impugnación del resto de los agravios vinculados con el fondo del asunto. Es la cuenta, magistrada, magistrados. Gracias, secretario, magistrada, magistrados. Magistrados, están a su consideración los asuntos de cuenta. Magistrados, de manera muy breve, solamente voy a precisar el sentido de la votación que emitiré en el asunto 696, JS 696 de este año. Debo adelantar que estoy de acuerdo con todas las propuestas, pero en este asunto y por congruencia con lo que he sostenido en otros asuntos ciudadanos relacionados con los agentes y subagentes municipales y el pago de la remuneración que se les está reconociendo, es mi convicción que debe vincularse al Congreso del Estado de Veracruz y no solamente exhortarlo.
como se está planteando, porque eso, desde mi perspectiva, da mayor eficacia a la garantía de este derecho fundamental a la remuneración en su calidad de servidores públicos. Incluso ya es un hecho notorio que se han presentado impugnaciones ya en este sentido, donde se está ya controvirtiendo directamente esta omisión por parte del Congreso del Estado como autoridad responsable, y que ya ni siquiera amerita que nosotros hagamos una construcción del agravio en suplencia de la queja, sino que ya vienen directamente en estos términos. Sin embargo, eso lo vamos a abordar, estoy seguro, en la posterior discusión que nos toque analizar en su caso, y solamente reservaría un voto concurrente para este juicio. Es cuanto, no sé si habría alguna otra intervención. De no ser así, secretario, le pido por favor que tome la votación. Conforme a sus indicaciones, magistrado presidente, me permito consultar a la magistrada y a los señores magistrados. Magistrada Claudia Díaz Tablada, ponente en los asuntos de cuenta. A favor de los proyectos. Magistrado Roberto Eduardo Sigala Aguilar. A favor. Magistrado presidente José Oliveros Ruiz. Con los asuntos de cuenta en los términos de mi participación, secretario. Magistrado presidente, me permito informarle que los juicios para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano, número 647 y acumulado, 696, 737 y acumulado, 763 y 766, todos de este año, han sido aprobados por unanimidad de votos, con la emisión del voto concurrente anunciado por parte de usted, magistrado presidente, en el juicio ciudadano número 696 de este año. Muchas gracias, secretario. En consecuencia, en el juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano 647/2019 y sus acumulados se resuelve. Primero, se acumulan los expedientes TEPJS 686, 687, 688, 689, 690, 691, 692 al diverso TEPJS 647/2019. En consecuencia, se ordena glosar copia certificada de los puntos resolutivos de la presente ejecutoria a los autos de los expedientes acumulados. Segundo, se sobresee el juicio ciudadano promovido por Aurelio Arteaga Figueroa en términos de lo señalado en la consideración tercera de la presente sentencia. Tercero, se actualiza la figura de la eficacia refleja de la cosa juzgada de conformidad con lo expresado en la consideración séptima de este fallo. Cuarto, se amonesta al Ayuntamiento de Tlachichilco, Veracruz, en los términos precisados en la ejecutoria. En el juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano 696/2019 se resuelve. Primero, se ordena al Ayuntamiento de Guayacocotla, Veracruz, proceda en los términos que se indican en el apartado de efectos de la sentencia. Segundo, se vincula al Congreso del Estado de Veracruz para los efectos precisados en el considerando quinto del presente fallo. En el juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano 737/2019 y su acumulado se resuelve. Primero, se acumula el expediente TEPJS 738/2019 al diverso TEPJS 737 también de este año. En consecuencia, se ordena glosar copia certificada de los puntos resolutivos de la presente ejecutoria a los autos del expediente acumulado. Segundo, se declara parcialmente fundada la omisión del pago de emolumentos y dietas por el desempeño del cargo de los actores durante el año 2019. Inoperante el pago de gratificaciones, primas vacacionales y aguinaldo, e infundada la discriminación reclamada, en términos de la consideración sexta de esta sentencia. Tercero, se ordena al Ayuntamiento de Jico, Veracruz, a través de la Tesorería Municipal, a realizar el pago a los actores conforme a la consideración séptima de la presente resolución. En el juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano 763/2019 se resuelve. Primero, se confirma la notificación de la resolución impugnada realizada el 30 de julio de la presente anualidad dentro del expediente TEPJS 405/2019 en los términos del apartado primero de la resolución. Segundo, se sobresee el medio de impugnación promovido por Luis Antonio Hernández Díaz, Jafet Hilario Dávila y Marcos Fernando Pedrosa, por cuanto hace a los agravios enlistados en el apartado segundo de la presente sentencia.
En el juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano 766, diagonal 2019, se resuelve. Único, se actualiza la eficacia refleja de la cosa juzgada en los términos precisados en el considerando último de este fallo. Secretario Emanuel Pérez Espinosa, le solicito dar cuenta conjunta con los juicios para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano, números 655 al 664, 675 al 677, 682, 765, así como el recurso de apelación 11, todos de este año, turnados a la ponencia a cargo del magistrado Roberto Eduardo Sigala Aguilar. Con su autorización, magistrado presidente, magistrada, magistrado. En primer lugar, doy cuenta con el juicio ciudadano 655 de este año y sus acumulados, derivado de diversos escritos de agentes y subagentes municipales de distintas localidades de Chinameca, Veracruz, mediante los cuales presentaron ante la oficialidad de partes de este órgano jurisdiccional juicios ciudadanos en contra del ayuntamiento citado por la omisión de fijarles una remuneración económica por las funciones desempeñadas como servidores públicos en el cargo referido. Esta ponencia considera fundado el agravio relativo a la omisión de pago a los actores de una remuneración por el ejercicio del cargo como agentes y subagentes municipales del municipio de Chinameca, Veracruz, la cual se encuentra constitucional y legalmente reconocida a su favor. Respecto a las manifestaciones realizadas por los actores, este Tribunal Electoral, previo análisis y valoración conjunta de los argumentos vertidos por la autoridad responsable al rendir sus informes circunstanciados, se advierte que los actores no reciben remuneración alguna por el desempeño de sus funciones como agentes y subagentes municipales de las congregaciones que se señalan en el proyecto. En ese sentido, además, se propone declarar fundado el agravio en cuanto a que solicita que dicha remuneración no sea inferior al salario mínimo de conformidad con lo previsto en el artículo 123, fracción sexta de la Constitución Federal. De lo anterior, al haber resultado fundada la omisión de fijar una remuneración en favor de los actores, se ordena a la responsable fijar una remuneración a los agentes y subagentes municipales del municipio de Chinameca, Veracruz, en los términos que se establecen en el apartado de efectos de la presente sentencia. Prosigo con el proyecto de sentencia relativo a los juicios ciudadanos 675 y sus acumulados, todos de este año, promovidos por diversos ciudadanos en su carácter de agentes y subagentes municipales de diversas demarcaciones pertenecientes al municipio de Minatitlán, Veracruz, en contra de presuntas omisiones que le atribuyen al Ayuntamiento y al Congreso del Estado. En este caso, respecto al fondo del asunto, los actores manifestaron diversos agravios, los cuales en esencia se estudian de la siguiente manera. Respecto al agravio relativo a la omisión del Ayuntamiento de fijarles una remuneración por el desempeño de sus funciones, la ponencia propone declarar fundado el agravio, lo anterior porque al tenor de las constancias que obran en autos, se acredita que al momento en que se emite la presente sentencia es inconcluso que los actores no se les ha reconocido algún concepto de remuneración debidamente presupuestado como servidores públicos por su función como agentes y subagentes municipales. En ese sentido, a efecto de dotar de seguridad jurídica a la debida administración y aplicación del presupuesto, se hace necesario que las consecuencias del presente fallo generen efectos extensivos y de esa manera alcancen al universo de agentes y subagentes municipales perteneciente al municipio de Minatitlán, Veracruz, a efecto de que a través de esta determinación el Cabildo fije y consecuentemente pague a tales servidores públicos una remuneración por el desempeño de sus funciones. Por otro lado, en lo que respecta a que el Ayuntamiento no les ha cubierto la remuneración económica que tienen derecho a partir del 1 de mayo, tal planteamiento se estima infundado, toda vez que en esa anualidad no se fijó remuneración alguna a los actores. En otro orden de ideas, los actores reclaman una inconstitucional omisión legislativa por parte del Congreso del Estado, básicamente porque hasta la fecha no ha legislado para que se otorgue el pago de las remuneraciones a los agentes y subagentes municipales, violando con ello el derecho a ser votado en su vertiente de desempeño y ejercicio del cargo, aduciendo que dicha omisión legislativa se genera frente a un no actuar a pesar de las previsiones constitucionales dirigidas a que las mismas se materializan en la ley. El agravio se propone calificarlo como fundado básicamente porque a partir del análisis del andamiaje normativo vigente en la entidad,
podemos observar que en efecto, hasta el momento en que se dicta la presente sentencia, en los cuerpos normativos vigentes locales no se encuentra disposición alguna que regule de manera expresa que los agentes y subagentes municipales tienen derecho a recibir una remuneración económica conforme a lo establecido en los artículos 127 constitucional y 82 de la Constitución Política Local. De ahí que, tal como lo refieren los inconformes, la soberanía del Estado a la fecha no ha positivizado en normas concretas la remuneración económica que por esta vía reclaman, es decir, que al tenor de las disposiciones normativas vigentes queda en evidencia la inconstitucional omisión legislativa que hacen valer. Siendo las cosas así, la ponencia propone ordenar al Congreso del Estado de Veracruz para que en el ámbito de sus atribuciones a la brevedad legisle para que se contemple el derecho de los agentes y subagentes municipales de recibir una remuneración y su correspondiente presupuestación por parte de los ayuntamientos y así lograr una plena efectividad del mismo. Por estas razones, la ponencia propone ordenar al Ayuntamiento y al Congreso del Estado procedan a dar cumplimiento en los términos señalados en los efectos del presente fallo. Ahora doy cuenta con el juicio ciudadano 765/2019 de este año, derivado del escrito de Pascual Méndez Domínguez, subagente municipal del Ayuntamiento de Coscomatepec, Veracruz, con la finalidad de controvertir la omisión del Ayuntamiento de otorgarle una remuneración económica a la cual tiene derecho. Se propone en el proyecto de sentencia que se actualiza la figura de la eficacia refleja de la cosa juzgada, toda vez que la remuneración que ahora se alega ya fue materia de estudio en la sentencia dictada el 2 de julio por este órgano jurisdiccional en el expediente JDC 492/2019 y sus acumulados, en el sentido de ordenar al Ayuntamiento de Coscomatepec se establezca una remuneración a partir del presente ejercicio fiscal 2019 con efectos extensivos a todos los agentes y subagentes municipales a partir de parámetros mínimos y máximos precisados en esa sentencia. Resultado de ello es que se propone calificar como inoperantes los motivos de agravio relacionados con el tema en controversia al haberse actualizado la eficacia refleja de la cosa juzgada, siendo que la calificativa de inoperancia, al resultarle aplicable a los actores, las consideraciones contenidas en el fallo TEP-JDC 492/2019 y sus acumulados, por lo ya referido, lo mismo queda sujeto a que sea prevista una remuneración conforme a los parámetros establecidos en la sentencia invocada y que la responsable deberá acatar en sus términos. Finalmente, doy cuenta con el recurso de apelación número 11 de este año, promovido por el Partido Revolucionario Institucional en contra de la omisión del Consejo General del OPLE de ministrar el financiamiento público ordinario para actividades específicas a que tiene derecho correspondiente al mes de agosto, omisión que a su decir vulnera el principio de legalidad, pues el Código Electoral local dispone que dicho financiamiento debe ser otorgado a las organizaciones políticas dentro de los primeros 5 días de cada mes. En primer término, en el proyecto se propone declarar como infundada la omisión aludida, pues de las constancias que obran en el expediente se advierte que el pasado 7 de agosto el OPLEP realizó una transferencia bancaria a favor del Partido Revolucionario Institucional por concepto del financiamiento público ordinario y para actividades específicas del mes de agosto. Ahora bien, respecto al agravio hecho valer por el partido apelante relativo a la violación al principio de legalidad, la ponencia propone declararla confundada, pues si bien la administración del financiamiento público ordinario y para actividades específicas a que tiene derecho el PRI, a la fecha que se resuelve ya se efectuó, esta no se llevó a cabo dentro de los primeros 5 días del mes de agosto, cuestión que contraviene lo dispuesto en el artículo 117, fracción tercera del Código Electoral local. Razón por la cual se conmina al Consejo General del OPLE para que en lo sucesivo emprenda acciones eficaces y suficientes para garantizar la administración del financiamiento público a los partidos políticos en el término de lo previsto en la normativa electoral local. Es la cuenta, señores magistrados. Gracias, secretario. Magistrado, ¿están a su consideración los proyectos de cuenta? Magistrada Díaz. Bien, yo quiero hacer mención respecto al juicio ciudadano 675 y acumulados. En este asunto se aborda, y los actores vienen solicitando, que se les afecta su derecho de recibir una remuneración como agentes y subagentes municipales
por el hecho de existir una omisión legislativa que prevea una remuneración para ellos. En dicho asunto, los actores señalan como autoridad responsable al Congreso del Estado, de quien reclaman que hasta el momento del día de la presentación de la demanda no ha legislado respecto a conceder el derecho a los agentes y subagentes municipales a recibir una remuneración. Hago notar que en el presente asunto, bueno, estoy de acuerdo tanto en la forma como se aborda el análisis del tema, como en declarar fundada la omisión. Pero debo recordar a mis compañeros magistrados que en diversos asuntos en los que el magistrado Oliveros ha analizado en sus proyectos de omisión legislativa, me he apartado emitiendo un voto concurrente. En ese caso, porque yo he considerado que, en primer lugar, no está señalado el Congreso del Estado como autoridad responsable. Y aparte, el hecho de realizar un estudio de omisión legislativa, a mi criterio, ha sido de que resulta innecesario en virtud de que no existe ese planteamiento por parte de los actores y esto pues hace que haya una variación de la litis. Ahora bien, en el caso, bueno, viene completamente un agravio directo señalando como autoridad responsable al Congreso del Estado y que por el hecho de existir una omisión de legislar para que agentes y subagentes puedan recibir una remuneración, pues se les ve afectado su derecho político electoral. Mi voto a favor se centra fundamentalmente porque en el proyecto se justifica, de acuerdo a los precedentes emitidos por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, en la jurisprudencia 18 de 2014, así relativo al y así como en el expediente Juicio de Revisión Constitucional Electoral 724 de la Sala Superior de 2015, se ha considerado que cuando existan impugnaciones en las que se aduzca una omisión legislativa de un Congreso local para legislar en materia político-electoral, a fin de dar eficacia al sistema integral de medios de impugnación en la materia, es que se surte la competencia de los órganos jurisdiccionales electorales. En este caso, bueno, si bien los actores señalan esa omisión legislativa que debía contemplarse en la Ley Orgánica Municipal, esta ley en un primer momento es de carácter administrativo. Sin embargo, la justificación para que este órgano jurisdiccional proceda al estudio de la omisión legislativa es porque en este caso el hecho de reclamar una remuneración, esta se encuentra vinculada directamente con los derechos político-electorales, en este caso de agentes y subagentes municipales, que vienen reclamando que se considere una remuneración para ellos. Entonces, aun y cuando se trata de una ley en materia administrativa, aquí se vienen involucrando derechos político-electorales y de ahí que se justifique el hecho de que este tribunal electoral proceda a hacer el estudio de omisión legislativa. Aunado a que en el caso que nos ocupa, los actores aducen la existencia a una violación a su derecho político electoral de ser votados en su vertiente de desempeño en el cargo. En este sentido, siendo congruente con dichos criterios, es lo que considero que sí se surte la competencia para este tribunal electoral y coincido con que se ordene al Congreso del Estado que en el ámbito de sus atribuciones se legisle a la brevedad. Esto es, bueno, que en este asunto verdaderamente yo veo la necesidad de que se haga un estudio de omisión legislativa porque viene un agravio directo respecto a ese tema y señalando como autoridad responsable al Congreso del Estado. Además, la Suprema Corte de Justicia, en el amparo en revisión 1359 de 2015, que dio origen a omisiones legislativas, los tribunales de amparo tienen facultades para ordenar la restitución de los derechos de los quejosos cuando estos han sido violados. Se desprende que la única manera de mantener un estado de regularidad constitucional es que los tribunales se encuentren en aptitud de determinar si en un caso concreto una omisión de legislar se traduce en una vulneración a los derechos de las personas. Da la facultad de este tribunal para que el Congreso local restituya el derecho político electoral violado o la omisión legislativa reclamada. Es por eso que, bueno,
mi interés de hacer mención respecto a este asunto en el que, bueno, me encuentro de acuerdo en el análisis cómo se realizó, pero quise marcar la diferencia respecto a los asuntos anteriormente que se han presentado ante este tribunal y donde no viene haciéndose un agravio directo respecto a la omisión legislativa, y quise, bueno, hacer mención respecto a esta diferencia y porque en este caso sí me encuentro de acuerdo, y esto es a fin de dar congruencia con el criterio que he sostenido en asuntos anteriores. Eso es todo. Muchas gracias, magistrada Díaz. Si no hay otra intervención, magistrados. Bueno, yo también me gustaría participar en relación con este juicio ciudadano 675 y acumulados, y destacar también o tener la oportunidad de ponerlo a la luz de lo que también está proponiendo la ponencia que encabeza el magistrado Sigala en relación al JS 655. Creo que la temática en ambos asuntos es el tema del pago de una remuneración a los agentes y subagentes municipales. ¿Cuál es la particularidad? Que en un caso se sostiene que no hay un agravio específico y por tanto no se advierte una omisión legislativa. Yo aquí, en congruencia con las otras posturas que he sostenido en estos mismos asuntos, creo que pues, somos nosotros parte del sistema interamericano de derechos humanos y estamos obligados a ejercer un control ex oficio cuando advirtamos que hay una posible transgresión a un derecho fundamental. Entonces, mi propuesta sigue ahí. Creo que debemos superar esta formalidad en la expresión del agravio, porque finalmente tendríamos que advertir que hay una violación a un derecho fundamental que está vinculada directamente con el ejercicio del cargo, con el desempeño del cargo. Entonces, creo que esto podría ser motivo de una nueva reflexión por parte de este Pleno, que ojalá que ya pues marque un nuevo criterio sobre que no es necesario que se plantee, porque creo que ya no hay duda de que los justiciables tienen también esa pretensión, que nos podemos hacer cargo de ella desde luego con la competencia que tenemos y que advertimos que el Congreso está en una omisión legislativa que está causando no solamente lesión a los derechos fundamentales en lo individual, sino causando incertidumbre a el resto de los entes municipales, sobre todo si vemos que a estas alturas, que es septiembre, tendrían que modificar en su caso los respectivos presupuestos, y creo que este tribunal se tiene que hacer cargo de estas consideraciones. Sin duda, subrayo el esfuerzo que se realiza en la propuesta y no tengo más que coincidir en el análisis porque pues es justamente los planteamientos que hemos vertido aquí con la contribución de todos los magistrados y que han enriquecido en lo personal las propuestas que he sometido a su conocimiento. Yo entonces me quedaría con esta parte, con esta posibilidad de que volvamos a reflexionar y que este criterio quede definido en el sentido de que, como lo están planteando en este caso específico del 675, el juicio ciudadano 675, sí están ya reclamándolo directamente del Congreso del Estado, que no hay una legislación específica en la ley orgánica, no hay una disposición específica en la ley orgánica, que se vincule ya directamente y se le ordene al Congreso del Estado que legisle a la brevedad para que se zanje justamente esa incertidumbre jurídica. Por estas razones, señores magistrados, es que comparto plenamente el sentido del juicio electoral, el juicio ciudadano 675 y sus acumulados, y emitiría un voto concurrente por congruencia en el juicio ciudadano 655 y sus acumulados. Es cuanto, magistrados, no sé si habría alguna otra intervención. De no ser así, señor secretario, le pido que tome la votación que corresponda. Conforme a sus indicaciones, magistrado presidente, me permito consultar a la magistrada y a los señores magistrados. Magistrada Claudia Díaz Tablada. A favor de los proyectos y en sus términos presentados por el magistrado. Magistrado Roberto Eduardo Sigala Aguilar, ponente en los asuntos de cuenta. Son mi propuesta, señor secretario. Magistrado presidente José Oliveros Ruiz. Con la totalidad de los asuntos de cuenta en los términos de mi intervención, secretario.
Magistrado presidente, los juicios para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano, número 655 y acumulados, 675 y acumulados, 765, así como el recurso de apelación 11 todos de este año, han sido aprobados por unanimidad de votos con la emisión del voto concurrente anunciado por parte de usted, magistrado presidente, en el juicio ciudadano 655 y acumulados. Muchas gracias, secretario. En consecuencia, en el juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano 655 y sus acumulados se resuelve. Primero, se declara fundada la omisión de la responsable de reconocerle y consecuentemente otorgarle a las y los actores una remuneración por el desempeño de sus funciones como agentes y subagentes municipales de las congregaciones pertenecientes al municipio de Chinameca, Veracruz. Segundo, se ordena al referido ayuntamiento proceda en los términos que se indican en la consideración sexta de esta sentencia. Tercero, se vincula al Congreso del Estado de Veracruz para dar cumplimiento a lo ordenado en la presente sentencia y se le exhorta para que en el ámbito de sus atribuciones, en tanto en la Constitución local y en la Ley Orgánica del Municipio Libre, se contemple a los agentes y subagentes como servidores públicos, se les considere el derecho que tienen a recibir una remuneración por el ejercicio de su cargo. En el juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano 675 y acumulados se resuelve. Primero, se sobresede la demanda respecto a Gervasio Méndez García en su carácter de subagente municipal de Las Palmas, actor en el expediente 682/2019. Segundo, se sobresee la demanda respecto a las prestaciones consistentes en seguridad social y pago de cuotas al Instituto de Pensiones del Estado que se reclama en los juicios TEP-JS 675, 676 y 677, todos de este año. Tercero, se declara fundada la omisión de la responsable de reconocerle y consecuentemente otorgarles a los actores una remuneración por el desempeño de sus funciones como agentes y subagentes municipales de las congregaciones y rancherías precisadas del municipio de Minatitlán, Veracruz, así como la inconstitucional omisión legislativa en contra del Congreso del Estado. Cuarto, se ordena al Ayuntamiento de Minatitlán, Veracruz, dar cumplimiento a la presente ejecutoria en términos de lo señalado en el apartado de efectos de la sentencia. Quinto, se vincula al Congreso del Estado para dar cumplimiento a lo ordenado en la presente sentencia. Sexto, se ordena al Congreso del Estado para que en el ámbito de sus atribuciones a la brevedad legisle para que se contemple el derecho de los agentes y subagentes municipales de recibir una remuneración y su correspondiente presupuestación por parte de los ayuntamientos y así lograr una plena efectividad del mismo en los términos señalados en los efectos del presente fallo. Séptimo, se ordena glosar copia certificada de los puntos resolutivos de la presente ejecutoria a cada uno de los expedientes acumulados. En el juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano 765/2019 se resuelve. Primero, se actualiza la figura de la eficacia refleja de la cosa juzgada de conformidad con lo expresado en el considerando quinto de este fallo. Segundo, se amonesta al Ayuntamiento de Coscomatepec, Veracruz, en términos de lo precisado en la presente sentencia. En el recurso de apelación 11 de este año se resuelve. Único, se declara infundada la omisión del Consejo General del Organismo Público Electoral de Veracruz de otorgarle al Partido Revolucionario Institucional el pago correspondiente al mes de agosto respecto al financiamiento público ordinario y para el desarrollo de actividades específicas por las consideraciones expuestas en la consideración quinta de este fallo. Secretario José Antonio Hernández Huesca, de cuenta conjunta con los juicios para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano números 671, 697, 739, 740, 757 al 761 y 764, todos de este año, turnados a la ponencia a mi cargo. Con su autorización, magistrado presidente, magistrada, magistrado. Me permito dar cuenta conjunta de los juicios ciudadanos con expedientes 671, 697, 739, 740
757, 758, 759, 760 y 761, promovidos por quienes se ostentan como agentes y subagentes municipales en contra de los ayuntamientos de Rodríguez Clara, Coyutla, La Antigua y Yanga del Estado de Veracruz. Por cuanto hace a los expedientes del Ayuntamiento de Rodríguez Clara, el 697 se acumula al 671 y del Ayuntamiento de Yanga el 758, 759, 760 y 761 se acumulan al 757 porque guardan conexidad en la causa respectivamente. En todos los asuntos, en esencia, los actores alegan que los ayuntamientos responsables, de los cuales son servidores públicos auxiliares, omiten otorgarles una remuneración económica por sus funciones durante el ejercicio fiscal 2019, contrario a lo establecido por el artículo 127 de la Constitución Federal, lo que consideran violenta y pone en riesgo su derecho político electoral de ejercer el cargo para el cual fueron electos. Respecto de los juicios ciudadanos 697 del Ayuntamiento de Rodríguez Clara, 739 del Ayuntamiento de Coyutla y 757 al 761 del Ayuntamiento de Yanga, tales motivos de agravio se proponen fundados, pues no se observa que los respectivos ayuntamientos responsables les otorgue a los promoventes algún concepto de remuneración por sus funciones. Tan es así que no contemplaron remuneración alguna para la totalidad de los cargos de agentes y o subagentes municipales en sus correspondientes presupuestos de egresos de 2019. Lo que resulta contrario a los artículos 127 de la Constitución Federal y 82 de la Constitución Local, pues al ser servidores públicos municipales tienen derecho a recibir una remuneración, la cual debe estar debidamente presupuestada por el ayuntamiento. Consecuentemente, atento a lo previsto en dichos preceptos constitucionales, los actores tienen derecho a recibir un pago, en tanto los referidos mandatos constitucionales reconocen que todo servidor público recibirá una remuneración irrenunciable y adecuada por el desempeño de su función, empleo, cargo o comisión, misma que se fijará en los presupuestos de egresos correspondientes, por lo que se debe ordenar a dichos ayuntamientos fijen y paguen una remuneración para los actores y como efectos extensivos para todos sus correspondientes agentes y o subagentes municipales, modificando sus respectivos presupuestos de egresos de 2019 y que deberá ser cubierta desde el 1 de enero de la presente anualidad. Para su fijación, se establece el parámetro máximo establecido por la Sala Superior en el Subreg 1485/2017, así como el parámetro mínimo establecido por la Sala Regional Jalapa en sus precedentes SXJDC 23, 24, 25, 26 y 135, todos de 2019. Donde esta última estableció, en esencia, que cualquier remuneración que se fije para los agentes y o subagentes municipales debe partir de un salario mínimo, al considerarlo como un parámetro objetivo e idóneo que garantiza el derecho fundamental de un nivel de vida digno. Por cuanto hace al juicio ciudadano 671 del Ayuntamiento de Rodríguez Clara, se propone declararlo parcialmente fundado, ya que este medio de impugnación se originó por la determinación de la Sala Regional Jalapa en el diverso expediente SXJDC 201/2019, en el sentido de que, si bien se observa una remuneración para los actores por parte de la responsable, lo cierto es que no cumple con un salario mínimo y por consiguiente no corresponde a un parámetro mínimo que garantice un nivel de vida digno. Por lo que respecta al disenso del pago retroactivo a partir de que entró en funciones en el año 2018 que hacen valer los actores en los juicios ciudadanos 697 y 739 resulta infundado, porque durante la vigencia del presupuesto de egresos de ese año no reclamaron alguna remuneración por el cargo que ostentan, ya que atendiendo al principio de anualidad, no resulta factible ordenar una modificación presupuestal sobre ese año, al haberse cerrado dicho ejercicio fiscal donde ya se erogó tal presupuesto, aunado a que en el mismo los ayuntamientos de Rodríguez Clara y Coyutla no presupuestaron ningún tipo de remuneración para los agentes y subagentes municipales. Asimismo, en todos los precitados juicios ciudadanos se realiza un control de constitucionalidad difuso ex oficio, donde se detecta que la Ley Orgánica del Municipio Libre de la entidad no prevé una disposición respecto del derecho de remuneración de los agentes y subagentes municipales, lo que se traduce en una inconstitucionalidad por omisión legislativa por parte del legislador veracruzano, que ha provocado las indebidas omisiones de los ayuntamientos de reconocer el derecho de los agentes y subagentes a recibir una remuneración que una vez fijada y que consecuentemente se les cubra sea adecuada y proporcional.
por lo que se propone vincular al Congreso del Estado de Veracruz para que, en el ámbito de sus atribuciones, en breve término, legisle para que se contemple el derecho de los agentes y subagentes municipales a recibir una remuneración y su correspondiente presupuestación por parte de los ayuntamientos para lograr una plena efectividad del mismo. En particular, respecto del juicio ciudadano 740 en contra del Ayuntamiento de la Antigua, se estima que se actualiza la eficacia refleja de la cosa juzgada, por actualizarse cada uno de los elementos de procedencia de dicha figura jurídica, por lo que los motivos de agravio relacionados con los temas de controversia de ese asunto resultan inoperantes. No obstante, en este caso, al resultarle aplicable al actor las consideraciones y efectos contenidos en la sentencia definitiva del diverso juicio ciudadano con expediente TED-JDC 667, diagonal 2019 de este mismo Tribunal Electoral, el promovente queda sujeto a que sea prevista en su favor una remuneración económica conforme a los parámetros establecidos en dicha sentencia y que el ayuntamiento responsable está obligado a acatar en sus términos. Por otra parte, me permito dar cuenta con el juicio ciudadano 764 interpuesto por Erika Verónica Burgoa Gutiérrez a fin de impugnar la omisión de responder diversas solicitudes realizadas al director de Desarrollo Urbano y Territorial del Ayuntamiento de Minatitlán, Veracruz, lo cual, a su consideración, vulnera su derecho político electoral en su vertiente de acceso y desempeño en el cargo, ya que las solicitudes están relacionadas con la comisión que preside. A juicio de la ponencia, la omisión es infundada, ya que, como se explica en el proyecto, de las constancias que obran en el expediente, se advierte que los oficios a los que hace referencia la actora en su escrito de demanda, con los cuales solicitó al director de Desarrollo Urbano y Territorial información relacionada con las obras ejecutadas por el Ayuntamiento de Minatitlán, así como los permisos de construcción, ya fueron contestadas por la referida autoridad y reúnen los requisitos jurisprudenciales del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, referentes al cumplimiento del derecho de petición en materia electoral. Finalmente, se propone imponer al director de Desarrollo Urbano y Territorial del Ayuntamiento de Minatitlán la medida de apremio consistente en una amonestación al incumplir con el requerimiento que se precisa en el proyecto ordenado por el magistrado instructor. Es la cuenta, señores magistrados. Muchas gracias, secretario. Magistrada, magistrado, están a su consideración los proyectos de cuenta. Adelante, magistrada Díaz. Bueno, yo quiero hacer mención respecto a los juicios ciudadanos 671 y acumulados, también sobre el juicio ciudadano 739 y finalmente el 757 y acumulados, estos relativos a los municipios de Juan Rodríguez Clara, Coyutla y Yanga, Veracruz. A fin de ser congruente con el criterio que he sostenido en asuntos previos, en los que agentes y subagentes municipales han venido reclamando una remuneración, mi criterio ha sido que en estos asuntos, resulta innecesario realizar un estudio de omisión legislativa. Y precisamente ese es el motivo de mi participación, que en estos asuntos se realiza ese estudio. Sin embargo, a mi criterio considero que resulta innecesario porque, en primer lugar, no se viene señalando como autoridad responsable al Congreso del Estado y asimismo no existe un agravio directo relativo a que, derivado de la omisión legislativa, no puedan disfrutar de una remuneración como agentes y subagentes municipales. Si bien coincido con la conclusión a la que se llega en dichos proyectos, lo cierto es que, anticipo que en estos asuntos, emitiré un voto concurrente en relación precisamente a lo que comenté con anterioridad de resultar innecesario el estudio de omisión legislativa, de la inconstitucionalidad por omisión legislativa. Porque, considero que de realizarse ese estudio se estaría variando la litis y no se estaría atendiendo lo que realmente viene solicitando el actor, que en este caso vienen reclamando el pago de una remuneración por parte de los ayuntamientos respectivos. Y ese es el motivo de mi participación. Muchas gracias, magistrado. Adelante, magistrado Sigala. Sí, pues muy bien. Yo quisiera ser breve. Efectivamente, como ya lo hice hace unos momentos en el proyecto que yo presenté, pues creo que mi postura ha sido muy clara, ¿no? Yo apoyo el comentario de la magistrada Claudia en el sentido de que, si los actores vienen solicitándonos el tema de la omisión legislativa, pues ya la prueba está que entramos al fondo
y lo consideramos fundado, pero de lo contrario también efectivamente considero que se estaría validando la litis. Y digo lo anterior porque efectivamente, aunque estaré yo a favor del sentido de los asuntos que presenta el señor magistrado, sí emitiré voto concurrente en el 671, 739 y en el 757. Muchas gracias. Muchas gracias, magistrado. Pues me parece que han sido plenamente discutidas las posturas y creo que, bueno, siempre hay oportunidad para volver a reflexionar sobre estos temas. Mientras tanto, si no hay otra intervención, le pido al secretario que tome la votación que corresponda. Conforme a sus indicaciones, magistrado presidente, me permito consultar a la magistrada y a los señores magistrados. Magistrada Claudia Díaz Tablada. A favor de los proyectos en los términos de mi participación. Magistrado Roberto Eduardo Sigala Aguilar. A favor de los proyectos también en el entendido de que emitiré votos concurrentes en los asuntos que ya comenté. Magistrado presidente José Oliveros Ruiz, ponente en los asuntos de cuenta. Con la totalidad de mi consulta, secretario. Magistrado presidente, me permito informarle que los juicios para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano números 671 y acumulado 739, 740, 757 y acumulados y 764 todos de este año han sido aprobados por unanimidad de votos con la emisión de los votos concurrentes anunciados por parte de la magistrada Claudia Díaz Tablada y del magistrado Roberto Eduardo Sigala Aguilar respecto de los juicios ciudadanos 671 y acumulado 739 y 757 y acumulados. Muchas gracias, secretario. En consecuencia, en el juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano 671/2019 y acumulado, se resuelve. Primero, se acumula el expediente del juicio ciudadano TEP-JS 697 al 671, ambos de este año, por ser el más antiguo. En consecuencia, se deberá glosar copia certificada de los puntos resolutivos de esta sentencia en el expediente acumulado. Segundo, se declara fundada la omisión de la responsable de fijar una remuneración para los actores en el presupuesto de egresos 2019 y consecuentemente de cubrírsela por su desempeño como agentes y subagentes municipales de Juan Rodríguez Clara Veracruz. Tercero, se ordena al referido ayuntamiento proceda en los términos que se indican en el considerando sexto de esta sentencia. Cuarto, se vincula al Congreso del Estado de Veracruz en términos del considerando sexto de la presente resolución. En el juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano 739/2019 se resuelve, primero se declara fundada la omisión del ayuntamiento responsable de otorgar una remuneración económica para el actor por el desempeño de sus funciones como subagente municipal, la cual debe estar fijada en el presupuesto de egresos 2019, así como infundado el pago de un salario a partir de que entró en funciones en 2018. Segundo, se ordena al Ayuntamiento de Coyutla, Veracruz, proceda en los términos que se indican en el apartado de efectos del considerando séptimo de esta sentencia. Tercero, se vincula al Congreso del Estado de Veracruz en términos del considerando séptimo de la presente resolución. En el juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano 740/2019 se resuelve. Único, se declara que dentro del presente juicio de ciudadanos se actualiza la eficacia refleja de la cosa juzgada en términos del considerando sexto de este fallo. En el juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano 757/2019 y sus acumulados se resuelve. Primero, se acumulan los expedientes TEP-JS 758, 759, 760 y 761 todos de este año, al TEP-JS 757 también de esta anualidad, por ser de los mencionados, el primero de los mencionados, el presentado ante la oficialía de partes de este tribunal. Por lo anterior, glósese copia certificada de los puntos resolutivos de la presente sentencia a los expedientes de los juicios acumulados. Segundo, se declara fundada la omisión de la responsable de fijar una remuneración adecuada y proporcional para la actora y los actores en el presupuesto de egresos 2019 y consecuentemente de cubrírselas por su desempeño como agentes o subagentes municipales de diversas localidades de Yanga, Veracruz. Se ordena al referido ayuntamiento proceda en los términos que se
indican en el considerando sexto de esta sentencia. Cuarto, se vincula al Congreso del Estado de Veracruz en términos del considerando sexto del presente fallo. En el juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano 764/2019 se resuelve. Primero, se declara infundada la omisión del derecho de petición expuesto por la actora. Segundo, se amonesta al director de Desarrollo Urbano y Territorial del Ayuntamiento de Minatitlán conforme a lo razonado en el considerando último de este fallo. Secretario General de Acuerdos, dé cuenta con los asuntos restantes sometidos a consideración de este Pleno, por favor. Con su autorización, magistrado presidente, magistrada, magistrado. En primer lugar, doy cuenta con el juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano, identificado con la clave TEP JDC 654-2019, promovido por Jesús Vázquez Aguilar y otros ciudadanos quienes sustentan como agentes y subagentes municipales de diversas localidades de Naulinco, Veracruz, en contra de la omisión del referido ayuntamiento de otorgarles una remuneración por dicha función. En el proyecto de cuenta se propone desechar de plano el medio de impugnación por cuanto hace al ciudadano Carlos Aguilar Salas por la falta de firma en el escrito de demanda, lo que actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 378, fracción segunda del Código Electoral del Estado de Veracruz. Por lo que hace a los actores Jesús Vázquez Aguilar, José de Jesús Rivera Acosta, Rey Huerta López, Víctor Viveros Monje y Adrián Ladrón de Guevara López, se propone tener por no presentado el juicio ciudadano toda vez que en autos consta escrito signado por dichos promoventes, recibido el 12 de agosto del presente año en la oficialía de partes de este tribunal electoral, por el que manifiestan que se desisten de la acción objeto de la controversia que nos ocupa, por así convenir a sus intereses. Observándose de autos, acta de comparecencia de 16 de agosto siguiente ante la oficina de actuaría de este órgano jurisdiccional, por la cual ratificaron su escrito de desistimiento antes señalado, lo que genera certeza que efectivamente era voluntad de esos actores desistirse de la acción objeto de la controversia planteada en el juicio ciudadano que nos ocupa. En consecuencia, se propone tener por no presentado el juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano respecto de los promoventes referidos en términos del artículo 124, fracción tercera del reglamento interior de este tribunal electoral. A continuación, doy cuenta con el juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano, identificado con la clave TEP JDC 767-2019, promovido por Armando Alberto Flores Cuervo, en contra de la omisión de convocarlo a la sesión de Cabildo número 28-2019 del Ayuntamiento de Tancoco, Veracruz, de fecha 25 de julio del presente año. En el proyecto se propone desechar de plano el juicio ciudadano por actualizarse la causal de improcedencia prevista en la fracción segunda del artículo 378 del Código Electoral del Estado de Veracruz, consistente en que el medio de impugnación no contiene la firma autógrafa de quien lo promueve. Lo anterior porque la demanda se encuentra en copia simple, por lo que carecer de firma autógrafa significa la ausencia de la manifestación de la voluntad del actor para promover el medio de impugnación, siendo un requisito esencial de la demanda. Por lo tanto, al no haber sido admitido, se propone desechar de plano el juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano de cuenta. Enseguida doy cuenta con el juicio ciudadano del 708 al 721 de este año, los cuales se propone resolver de forma acumulada en los que agentes y subagentes municipales de congregaciones y rancherías de Tatahuicapan de Juárez, Veracruz, acudieron a reclamar diversas omisiones atribuibles al ayuntamiento de dicho municipio. En el proyecto de cuenta se propone, en términos del numeral 124 del reglamento interior de este organismo jurisdiccional, tener por no presentado los medios de impugnación, toda vez que los accionantes, a través de sendos escritos debidamente ratificados ante notario público, manifestaron su voluntad de desistirse de los mismos. Por último, doy cuenta con los juicios ciudadanos del 741 al 754 de este año, los cuales se propone resolver de forma acumulada, interpuesto por quienes se ostentan como candidato a la dirigencia estatal, su representante, así como militantes, consejeras y consejeros del Partido Acción Nacional, quienes se duelen de la emisión del memorándum emitido el 26 de julio, que contiene la convocatoria para una sesión extraordinaria del Consejo Estatal del Partido Acción Nacional, así como de la propia sesión celebrada el 27 de julio del presente año, en la que se abordaron temas relacionados con la elección extraordinaria de la dirigencia estatal de dicho instituto político, signada por José de Jesús Mancha Alarcón. En el proyecto de cuenta se propone desechar de plano los medios de impugnación
ello porque los incoantes, al no agotar la instancia intrapartidista, incumplieron con el principio de definitividad que exige el último párrafo del artículo 402 del Código Electoral, en relación con el artículo 99 de la Constitución Federal, y si bien lo ordinario sería reencauzarlos a la Comisión de Justicia del Consejo Nacional del Partido Acción Nacional, a nada práctico conduciría, pues con independencia de cualquier otra causal, se actualiza la prevista de cualquier otra causal de improcedencia, se actualiza la prevista en la fracción décima del artículo 378 del Código Electoral del Estado de Veracruz, al haber quedado superados los actos que reclaman a raíz de la resolución emitida en el incidente de incumplimiento de sentencia del expediente TEP-JDC 74-2019 y su acumulado, incidente 3, dictada por este tribunal el pasado 2 de agosto. En dicha determinación, ya confirmada por la Sala Regional Jalapa del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, se ordenó que la Comisión Permanente Nacional del Partido Acción Nacional sea quien asuma de manera supletoria la organización del proceso extraordinario de renovación del Comité Directivo Estatal del Partido Acción Nacional en Veracruz, por lo que, en el caso, si las y los actores se duelen de actos realizados por un órgano o persona distinta, ya no existe la materia de su impugnación. En la cuenta, magistrado presidente, magistrada, magistrado. Muchas gracias, secretario. Señora magistrada, señor magistrado, ¿están a su consideración los proyectos de cuenta? Magistrado, si me permiten, yo también estoy de acuerdo con todos los asuntos. Simplemente quiero precisar una aclaración en cuanto hace al JS 708 y sus acumulados. ¿Por qué planteo la emisión de un voto aclaratorio en este asunto? La materia que se está resolviendo, desde luego, en la que coincido, es que se tengan los escritos de desistimiento por debidamente ratificados ante notario público y que por consecuencia te tengan por no presentados. La única reserva que yo haría es que desde mi perspectiva no debe realizarse de manera conjunta, sino por cuerda separada, el trámite que marca el 141 del reglamento interior de este tribunal para tener por realizado el desistimiento y ratificado. ¿Por qué? Porque creo que ese es un trámite que precede a seguir con la sustanciación, que es cuando se hacen requerimientos a la autoridad responsable. De manera que, dado que estamos justamente decidiendo sobre el derecho de acción de los justiciables, creo que necesitamos tener plena certeza de esa voluntad y su correspondiente ratificación antes de que pudiéramos proceder a seguir la instrucción. Por esas consideraciones y porque creo que debe respetarse el principio contradictorio de las partes y cuidarlo hasta la ratificación del desistimiento y en su caso la primera disconformidad, es que en este caso yo no comparto que se haya requerido de manera conjunta. Solamente es esa intervención, no sé si habría algún otro comentario. De no ser así, señor secretario, le pido que tome la votación, por favor. Conforme a sus indicaciones, magistrado presidente, me permito consultar a la magistrada y a los señores magistrados. Magistrada Claudia Díaz Tablada. A favor de los proyectos. Magistrado Roberto Eduardo Sigala Aguilar. Yo estoy a favor de los proyectos en sus términos. Magistrado presidente José Oliveros Ruiz. Con la totalidad de los proyectos de cuenta en los términos de mi participación, secretario. Magistrado presidente, me permito informarle que los juicios para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano números 654, 767, 708 y acumulados y 741 y acumulados, todos de este año, han sido aprobados por unanimidad de votos con la emisión del voto aclaratorio anunciado por parte de usted, magistrado presidente, en el juicio ciudadano número 708 y acumulados. Muchas gracias, secretario. En consecuencia, en el juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano 654 de este año se resuelve. Primero, se desecha el medio de impugnación por cuanto hace a Carlos Aguilar Salas. Segundo, se tiene por no presentado el juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano por cuanto hace a Jesús Vázquez Aguilar, José de Jesús Rivera Acosta, Rey Huerta López, Víctor Viveros Monje y Adrián Ladrón de Guevara López,
quienes se ostentaron como agentes o subagentes municipales de diversas localidades pertenecientes al municipio de Naulinco, Veracruz. En el juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano 767/2019 se resuelve. Único, se desecha de plano el juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano TEP-JS 767 de este año, en términos de lo señalado en el considerando segundo de la presente resolución. En el juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano 708/2019 y sus acumulados se resuelve. Primero, se acumulan los expedientes del TEP-JS 709 al JS 721, ambos de este año, al diverso juicio 708, también de este año, por ser este el más antiguo. En consecuencia, se ordena glosar copia certificada de los puntos resolutivos de la presente resolución a cada uno de los expedientes acumulados. Segundo, se tienen por no presentados los juicios para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano en términos de la consideración tercera de esta resolución. En el juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano 741/2019 y acumulados se resuelve. Primero, se acumulan los juicios ciudadanos del TEP-JS 742 al 754, al diverso juicio TEP-JS 741/2019 por ser el más antiguo. Por lo anterior, glósese copia certificada de la presente resolución a los expedientes acumulados. Segundo, se desechan de plano los juicios ciudadanos en términos de la consideración tercera de esta resolución. Finalmente, al haberse agotado el análisis y resolución de los asuntos objeto de esta sesión pública, siendo las 14:26, se da por concluida.